Ella es doctora en Administración Pública, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. CONACYT, les hago un dato curioso, es muy similar a lo que es aquí CENESID, y al igual tiene niveles de SNI. Es catedrática en diferentes universidades públicas y privadas, ha sido consultora y conferencista nacional e internacional, y también es titular de varios programas en medios de comunicación, como tanto en televisión como en radio. Así que, para no ocupar tanto tiempo, dejo el espacio. Adelante, Ariadna. Muchas gracias. Saludo a todos con mucho afecto, a mi connacional Yair, muchas gracias. Un gusto conocerte, saludarte. Y por supuesto a mis amigos y colegas economistas ecuatorianos, quien me antecedieron y que por supuesto con un alto perfil comentan esta situación que vivimos en el mundo y que en las economías más afectadas justamente por esta pandemia en América Latina se van a encontrar Venezuela, Ecuador y por supuesto México. No estamos exentos ningún país del globo terráqueo de esta situación que vivimos. Y en México, bueno, desafortunadamente se están haciendo algunas cosas positivas, pero algunas cosas son importantes analizarlas. Como en México, como en el mundo, nosotros dependemos gran parte de la actividad empresarial de las micro, pequeñas, medianas empresas, que son las que generan empleo en todo el mundo y que esas empresas están siendo las más afectadas, porque justamente empieza a decaer las actividades empresariales por esta pandemia, la gente deja de consumir, deja de comprar, se contrae ese dinamismo económico y por supuesto que las empresas empiezan a cerrar, empieza a haber más desempleo y, por ejemplo, en México aproximadamente en 2 meses se ha visto afectada la economía con el desempleo hasta más de 600,000 empleos perdidos. Esa es una cantidad muy elevada. Pero recordemos que en México las MIPYMES, que la llamamos, las micro, pequeñas y medianas empresas, aportan aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto y más del 75% del empleo. Y por supuesto, como economía global, nosotros estamos muy vulnerables a los choques externos que se manejan en esta dinámica mundial. Entonces, todo lo que le suceda con nuestra cercanía en Estados Unidos y nuestras negociaciones que tenemos en el anterior Telecán y ahora el TEMEC, pues por supuesto que nos vemos afectados por las transacciones económicas que nosotros hacemos con Estados Unidos y Canadá, que son nuestros principales socios comerciales. Y lejos de beneficiarnos esa disputa entre China y Estados Unidos, nosotros nos seguimos viendo afectados por la cercanía que tenemos, no solo de negociaciones, sino además de nuestras fronteras, ya que como ustedes recordarán, hemos tenido una migración muy importante de América Latina que pasa por nuestro país para llegar a Estados Unidos. Y bueno, antes de que sucediera lo de la pandemia, ya estábamos en una crisis migrante por las medidas de política de migración que tenía México de dejar pasar a todos los hermanos latinos y generar condiciones para ellos. Sin embargo, pues muchos mexicanos preocupados por esta situación, hay cifras que revelan que incluso estaban entrando 500 personas al día, otras decían que hasta por minuto entraban, y todas esas personas que no llegaron a cruzar la frontera tuvieron que quedarse en nuestro país. Entonces, por supuesto que esto se ha agravado por los antecedentes que ya tenemos y que se los comenté, nuestras negociaciones con el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, la crisis migrante que vivimos con esta ola de migraciones del siglo XXI y, por supuesto, con el efecto de la pandemia, pues ahora se hace mucho más fuerte y mucho más profundo. Nosotros también consideramos a través de la Federación de Economistas de la República Mexicana, hemos hecho un estudio muy profundo sobre el análisis de la crisis y hemos considerado que si nosotros a través de diferentes medios podemos llegar a un acuerdo nacional desde el poder legislativo, ejecutivo y
por supuesto con las cámaras empresariales, instituciones educativas, colegios de profesionales, es decir, un acuerdo nacional donde todos los sectores estén inmersos, podemos llegar a un crecimiento negativo de menos 4% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, nosotros pensamos y nuestra proyección ha sido mucho más elevada que las instituciones internacionales, que marcan aproximadamente entre 4 y 7.5%, tanto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina. En cambio, en México nosotros pensamos que si no logramos un acuerdo nacional, podemos caer, nuestra economía puede llegar a un crecimiento negativo de menos 10%. Y siendo justamente de las economías que más afectadas se van a ver por esta circunstancia internacional. Se coló un audio. ¿Me pudieras ayudar a ir? Hay un audio. Estamos. ¿Ya? Ok. Se había colado ahí un audio de algún participante. Entonces, nosotros sí creemos que es muy importante este acuerdo, ya que como lo dijo nuestro colega Jorge Orbe, sí podemos llegar a una depresión, sí creemos en esa depresión, que puede ser aún más severa de 1929. Recordemos que en México tenemos un antecedente también pandémico en el 2009 con el H1N1. Todo esto que sucedió afectó a México, que ya veníamos con un choque de las hipotecas subprime de Estados Unidos. Entonces se une esta situación negativa de Estados Unidos con nuestra pandemia que se generó aquí en México por la gripe aviar, y nosotros tenemos aproximadamente más del 8% que contrajo nuestra economía. Entonces, si esa no tuvo el efecto que ahora tiene esta pandemia, sí creemos que los efectos pueden ser muy profundos si las economías del mundo, no solo de los países en particular, sino a manera global, a manera internacional, las economías no ponen estrategias pertinentes para ayudar a sus países a sacar de esta situación, a salir de esta situación. Sin duda, todos los sectores de la economía, a mí me han preguntado muchas veces en entrevistas, ¿qué sectores van a ser los más vulnerables? Hay unos más que otros. En México, actualmente el sector más afectado es el de la construcción. Hay algunos más que otros, pero sin duda todos van a estar afectados. Y algo que sí les puedo decir es que los niveles de pobreza en el mundo van a ser cada vez más grandes y más graves. Muchas personas que están en la clase media van a convertirse a clase baja. Y por supuesto que en este mundo globalizado nadie se escapa de situaciones negativas. Es que incluso personas muy ricas van a comenzar a moverse todos los capitales y se van a comenzar a ajustar, porque recordemos que en estas variaciones financieras hay perdedores, hay ganadores. ¿Quiénes van a ser los perdedores? Los que sus sectores en este momento no son demandados, pero van a surgir nuevas empresas como aquellas que surgieron los últimos años, llamadas empresas unicornio. Esas empresas unicornio, como un unicornio que es un ser mítico, un ser, digamos, imaginario, pero que crece muy, muy rápidamente. Esas empresas unicornio, recordemos algunas como Uber, como Cabify, como Rappi, etcétera. Esas empresas que han sido tecnológicas, que han estado dirigidas por la población joven, esas empresas como Airbnb, etcétera, que de la nada, por ejemplo, ahí está Spotify,
o el mismo Facebook, esas empresas tecnológicas que repuntaron y convirtieron a nuevos ricos y movieron los capitales. Ahora nosotros estamos viendo que van a caer algunas empresas o muchas de estas empresas, pero que van a surgir nuevas. ¿Quiénes van a ser las empresas que van a surgir? Las que se adapten a estas nuevas necesidades de la gente. Las necesidades de la población van a estar cambiando. Sí creo que esta economía, la recuperación va a comenzar hasta 2021. Indudablemente, nuestros países, a diferencia de los asiáticos o incluso de los europeos, apenas comienzan esa fase para irse sumergiendo a lo más profundo de este problema. Hay más por analizar, hay más por hacer, pero me parece que ya mi tiempo está terminado y en una siguiente ronda les seguiré comentando. Muchísimas gracias. Bueno, nada más comentando sobre, en general, repito, todos los sectores de la economía a nivel internacional van a verse afectados, todos. O sea, no va a haber quien no sufra las consecuencias de la pandemia, independientemente si las políticas económicas de cada uno de los países son asertivas o no. Obviamente, países como Venezuela, en América Latina, hablando de América Latina, van a ser más afectados que los que tengan políticas asertivas. Bueno, eso es por una parte. Por la otra, como ya lo comenté, hay sectores de la economía que se van a tener que transformar por las actividades que nosotros tenemos que modificar dadas las necesidades que ahora se requieren. Y hay otros que van a ser ya del pasado, o sea, los vamos a olvidar como la máquina de escribir con la computadora, porque todos vamos a estar en una transformación de las actividades y de las cosas. En algún momento, en alguna situación de conferencia también con amigos de América Latina, comentábamos que si no se hubiese dado la pandemia, hubiéramos tenido 10 años de atraso tecnológico, porque esto nos ha obligado a tener una actualización inmediata, instantánea, a todos los que laboramos en tanto sectores formales como sectores informales. Entonces, si algo podemos rescatar es esa situación. Sectores muy vulnerables, por supuesto, van a afectarse más. Ahora, de lo que me preguntaste, que qué sucede con el tipo de cambio en México. Bueno, en México nuestro tipo de cambio cada vez se está viendo más afectado y aproximadamente ha subido al día de hoy a 23.60 aproximadamente un dólar, eso es lo que vale en pesos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué significa eso? Hablando en términos muy coloquiales para todos los que nos están escuchando, es que cada vez necesitamos más pesos para comprar. Y es que recordemos que si bien nuestras exportaciones empiezan a abaratar, también nuestras importaciones, es decir, lo que nosotros compramos del extranjero, empiezan a encarecerse. En México, por ejemplo, somos una gran maquiladora, recordemos que China es nuestra competencia, somos una gran maquiladora de Estados Unidos y del mundo, y que mucha de nuestra frontera norte es porque nosotros maquilamos todo lo que es autopartes y ensamblamos los automóviles, televisores, textil, de la confección, etcétera. Entonces, por supuesto que cuando vienen y maquilan aquí todos esos países desarrollados, entre ellos Estados Unidos, les sale muy barata la mano de obra, igual que en América Latina. Sin embargo, cuando nosotros estamos produciendo, cada vez que sube el tipo de cambio, nuestros insumos se encarecen y por supuesto nuestra producción también. Entonces, cuando sumamos la cadena, nuestro producto final ante el mundo se encarece. ¿Qué sucede? Ustedes tienen una economía que es una economía dolarizada. Nosotros somos de los países con un costo de vida muy barato. De hecho,
si alguien mexicano va a diferentes partes de América Latina, puede encontrarse en la situación que le sale más caro. O sea, tú llegas a Colombia, te sale más caro. Llegas a Panamá, que también está todo dolarizado, y tú ves y los precios son muy caros comparados con México, ¿no? Entonces, por supuesto que las transacciones y el costo de vida para los mexicanos en el extranjero se encarece. Seguimos afectados por esta situación del dólar, y entre más caro sea el dólar, menos nosotros nos vamos a beneficiar. Al contrario, nos estamos perjudicando. No es como en el pasado que se encarecían se encarecían las importaciones y nosotros nos beneficiaba, ahora no necesariamente. Respecto a la pregunta que me hacen sobre qué opino de la estrategia de reapertura de actividades sociales, educativas y económicas que expuso el gobierno de la República Mexicana, realmente hace una estrategia en diferentes etapas que comienza justamente hoy. Les llama reactivar la economía y todas las actividades, tanto educativas, económicas como sociales, de manera moderada a los municipios que nombraron municipios de la esperanza, que son esos más de 300 municipios que no están contagiados. Sin embargo, me parece que carece este planteamiento del gobierno de la República Mexicana, carece de fundamento científico, porque creo que todavía no estamos preparados para la reapertura de las actividades de ningún tipo, porque estamos hasta este momento más de 50,000 contagios, que se supone que las autoridades educativas, como nuestra máxima casa de estudios, que es la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM ha dicho en algunos de sus artículos, de sus especialistas en este tema, que son más contagiados de los que está exponiendo el gobierno de la República. Es decir, si están exponiendo sin más de 50,000, estamos viendo que en realidad son aproximadamente 150,000, 170,000. Se cree que las autoridades están mintiendo respecto a los reportes reales. Entonces, una estrategia como esta es muy arriesgada. No estamos preparados. Algunos gobernantes de los estados dicen que puede colapsar el sistema, que más bien ya está comenzando a colapsar el sistema de salud, y que no va a haber hospitales para atender esta emergencia sanitaria, y que, si bien es cierto, como ustedes lo saben, en todas partes del mundo las personas están atendiendo las necesidades de alimentación básica, y que no es que no quieran salir de su casa, pero tienen que hacerlo para poder sobrevivir. Sin embargo, en México somos de los países más laxos. Según Google, fíjense este dato interesante, según un contador de Google, dice que somos el país que menos respeta el aislamiento social. Algunos países, como nosotros sabemos, Colombia, El Salvador y otros países de América Latina, han sido muy exigentes y muy estrictos en sus medidas de distanciamiento social, lo cual, si bien están afectando a la economía, estas medidas sanitarias no están chocando, como es en el caso mexicano. Y esta estrategia que pone el gobierno federal me parece que no es pertinente en este momento, porque aunque las etapas van a ser con distancia de tiempo, creo que todavía no llegamos a lo más profundo de esta situación. Y lo cierto es que todos los países en el mundo vamos a vivir, mientras no exista una vacuna, vamos a vivir una ola de contagios. De hecho, los científicos en el mundo dicen que puede llegar el contagio hasta el 75% de los habitantes del globo terráqueo. No sabemos si eso realmente suceda o no, o en algún momento ya sea parte de nuestra vida. Gracias a todos por estar presentes. Y bueno, a mí sí me gustaría
dar una conclusión, pero no sin antes mencionar estas preguntas muy interesantes que hace Víctor Melo y Marcela Barragán. Efectivamente, lamentablemente no tenemos fechas exactas. Si bien podemos considerar históricamente lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de las hipotecas subprime con la crisis de 2008 en Estados Unidos, bueno, había economías hasta antes de la pandemia que todavía no se recuperaban y ya habían pasado 10 años de esta situación lamentable que se vivió a nivel internacional. Entonces, ¿cuál va a ser la fecha más profunda? Yo siempre les digo, esas son mis estimaciones personales como economista. Las caídas más importantes de esta pandemia, al menos para México y algunas economías de América Latina, van a ser 2020-2021. La recuperación, a mi parecer, punto de vista, puede comenzar hasta a finales de 2021, principios de 2022, pero la recuperación sin duda va a ser muy lenta, no va a ser rápida, va a ser un proceso largo. Y por otra parte, comentamos, Víctor, en algún momento es que esto puede llegar a una depresión económica, lo cual esto es muy severo y los tiempos de la depresión económica se profundizan. No es lo mismo una recesión económica que puede ser 3 años, una crisis económica que ya es muy profunda, pero puede salir en los próximos años, a cuándo se puede llegar a la depresión económica que puedes tardar, es el tiempo más largo para salir de esta situación y que dependerá de las situaciones particulares de cada país. Y por otra parte, preguntaba Marcela Barragán, y que también dentro de eso va mis conclusiones, preguntaba que qué situación, qué costo-beneficio podríamos hablar con el teletrabajo. Antes de la pandemia ya había empresas a nivel mundial, sobre todo algunas asiáticas, que habían reducido sus costos a nivel internacional. Muchos costos habían reducido porque habían mandado a todo el personal administrativo a laborar desde sus casas, porque recuerden que hay estudios científicos que dicen que debe de haber un equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal. El trabajo nos absorbe y a veces no llegas a tener ese equilibrio. El teletrabajo, según estas investigaciones, te permitía que estuvieses justamente en la economía del cuidado, estuvieses justo con tu familia atendiéndolos y también te permitiera trabajar, y a las empresas el beneficio es la reducción de los costos como la luz, el agua, el internet, todo eso que no lo va a absorber la empresa, sino lo absorbes tú. Y esa es una realidad que ya venía desde hace muchos años atrás, que estaba aplicada a ciertos países, pero que ahora se va a extender y se va a quedar en muchos trabajos, porque esto va a ser un beneficio momentáneo y posteriormente permanente para las empresas. Entonces, las empresas, hablando de ellas, que son las que más afectadas están en esta situación pandémica, se van a tener, esa es como la recomendación que sí la mencioné y la repito, van a tenerse que ver obligadas a transformar las necesidades anteriores a las actuales para atender los requerimientos que la sociedad está pidiendo a gritos. Y es que ya modificamos desde la interacción social. Entonces hay nuevas empresas que emergen, ¿no? Desde la industria de los cubrebocas, por ejemplo, que son oportunidades de negocio, los geles de mano, en fin, nuevas industrias que salen de las necesidades del nuevo momento del siglo XXI. Esa es mi conclusión. Muchas gracias.